bien. Muy buenas noches. Estamos martes 23 de junio del 2026 en la tercera charla en relación a las comprensiones sobre las constelaciones familiares y específicamente la mirada de los hombres o de la historia de lo masculino en esta serie. Estamos hablando de la serie Mi Otra Yo, que por cierto, como les decía hace un instante, justo mañana 24 de junio se libera en Netflix la tercera temporada. Es una serie turca que puso en la palestra, dirían por ahí, puso en el ojo público el conocimiento de esta herramienta terapéutica maravillosa llamada constelaciones familiares. Y precisamente esta posibilidad de entender que nuestras historias vienen también de una conexión con una ancestralidad, de una conexión con algo más profundo y más amplio que nada más nuestra propia historia de vida. Entonces, lo primero es agradecerles que estén acá. Vamos a hablar un ratito, probablemente una media hora o hasta que se agote algunas de las notas que tengo por acá. Siéntanse en libertad, por favor, de colocar en el chat si tienen alguna consulta o eventualmente de abrir el micrófono si así lo desean. Aclaro que esta conversación va a ser también de corte público, va a estar compartiéndose también en el canal de YouTube para que cualquier otra persona que desee conocer un poquitito de este tema o que incluso ustedes quieran después compartirla puedan acceder. Entonces, dejando claro esto, de nuevo agradecerles la presencia y la participación. Entonces, hoy concretamente vamos a hablar más desde la mirada de la historia que sostiene a estos personajes que finalmente no son personajes, gente, es gente como nosotros, ¿verdad? Como los compañeros aquí presentes o como los hombres que vayan a ver esto son personas que vienen de una historia ancestral, que vienen de una conexión familiar particular y que establecen relaciones, vínculos, proyectos, conexión con la vida, también desde ese bagaje y desde esa conexión específica. Dicho esto, voy a hablar nada más tantito, ahora como lo sabían, esto iba a ser un ciclo de 4 charlas, al final van a estar solo 3, por aquello que encuentren las otras 2 en el canal, no se hagan a la idea de que o sea, de que hace falta una, que no logran encontrar una, finalmente terminaron siendo 3, esta es la tercera. Y bueno, la invitación súper para mañana, empezar de repente a conectar de nuevo con toda este aprendizaje y esta conciencia que nos ofrece la serie. Vamos a ver, la serie transcurre a partir de la presencia de varios personajes masculinos que son muy importantes. Para empezar, incluso central en toda la historia es la persona que funge de constelador familiar, también llamado Saman Bey. Este hombre, ¿verdad? Que aparece en primera instancia con un hombre como, bueno, esto tiene un rol de terapeuta, es un hombre que tiene como un feeling un poco, ¿verdad? Reservado, sabio, reflexivo y demás. Pero bueno, ¿de dónde viene la historia precisamente de él? Eso es algo que se ve hacia el final de la segunda temporada, en donde se empieza a explorar más profundamente su relación con su hijo y también el motivo por el cual él tiene una distancia particular con su hijo. Nada más voy a ver por acá. Bienvenida, Tati. Sí, mamá nunca envió. Muchas gracias, Tati. Voy a dejar tu pregunta pendiente y con mucho gusto la evacúo más adelante como para no salirme del hilo, pero lo tengo aquí súper presente. Y si no, me vuelves a escribir en el chat si fuese el caso. Pero bueno, entonces, les decía, este primer personaje, Saman Bey, ¿verdad? Con todo este feeling de ser el terapeuta, el que acompaña y demás, en la primera temporada de la serie lo vemos como con mucha fuerza, con mucha determinación, pero en la segunda temporada lo vemos un tanto más humanos porque nos presentan justamente la historia de la cual él viene. Y ojo, que básicamente lo que nos muestran de él, bueno, en la primera temporada él sí da algunos atisbos acerca de que el donde vive, bueno, donde se desarrolla la serie, que es precisamente en donde él vive, habla justamente, él tiene un olivar, básicamente una plantación de olivos,
que dan precisamente olivas para hacer extracción de diferentes cosas y demás. Pero bueno, el asunto es que él habla de que precisamente la semilla de ese olivar lo trae, creo que es su tatarabuela o su bisabuela, una cuestión así, y lo hace a través de una migración en donde mueren sus hijos, muere su esposo, estaba embarazada y también pierde a su hijo, y llega totalmente sola y él cuando comparte esta historia a una de los personajes, a Ada, en una comprensión que creo que igual también fue de la segunda temporada, cuando él comparte esta historia, él deja entrever de que no, de que no hay derecho a mirar y de hecho esta conversación surge cuando él explica la diferencia entre perdonar y reconciliar, ¿verdad? Porque de alguna manera todavía este personaje femenino está como batallando en este asunto de, ¿por qué cargar estas cosas de los ancestros? O realmente lo que pasó fue algo, ¿verdad? Que no se puede tomar por correcto y demás. Y entonces él en su sabiduría la sienta y le dice, ¿verdad? Que precisamente eh, él tiene acceso a ese olivar y a la vida que lleva en ese momento, ¿verdad? A razón del enorme sacrificio que hizo esta ancestra y de la migración y de su dolor y de su pérdida. Y entonces es como cuando yo miro el pasado, o sea, ¿qué le voy a perdonar a esta ancestra? ¿Qué le voy a perdonar que haya migrado, que no se haya quedado en el país, cuando claramente ante la pérdida de un marido, de los hijos y del propio embarazo, o sea, no le quedaba nada? Y él habla justamente de que esta ancestra llega a ese lugar con estas semillas y a su vez conoce al que sería su segundo esposo y a partir de ahí, de esas líneas generacionales que él nace, él no es de esa primera, vamos a ver, un descendiente de esa primera camada de hijos, porque claramente, como lo dije, todos murieron, sino que ella llega, se establece, se casa, conecta con la vida misma y tiene una nueva descendencia de la cual él es parte. Entonces, esto es muy interesante en esa conversación para entender la diferencia entre reconciliarse y perdonarse. En constelaciones nunca hablamos del perdón porque el perdón sería un acto profundamente arrogante, lo determinaba Bert Hellinger. Es un acto de arrogancia porque solo puede perdonar a aquel que se considera superior. Y lo cierto es que si hubiésemos vivido la misma historia, con las mismas situaciones, con los mismos traumas, con los mismos desafíos, habríamos hecho las cosas exactamente igual que esa persona. Que tengamos condiciones, saberes, comprensiones, conciencias diferentes a las personas que vivieron los conflictos, sean personas de nuestro tiempo, o sea, contemporáneos, o ancestros o ancestras, sea que tengamos recursos diferentes para decir, pues yo no haría eso, yo jamás hubiese elegido eso, no quiere decir que en la posición verdaderamente de ese ancestro o ancestra no lo hubiésemos hecho igual, estaba todo el camino determinado para que ese hubiese sido el resultado. Entonces él empieza este es el primer atisbo que tenemos de la historia de él, ¿verdad? Una primera memoria transgeneracional que él comparte. Lo comparte en esa conversación. De forma posterior, también hablando con la misma hada, también hablando con este mismo personaje, que en ese momento es una pupila de él, ya en la segunda temporada ya está aprendiendo de él y demás, y ella le increpa acerca de su distancia con su hijo, que es otro de los personajes a los que voy a hacer mención un poco más adelante, con su hijo Diyar, o Diyar, este, él le cuenta precisamente cómo él llega al ejercicio terapéutico desde la mirada de constelador, porque él originalmente tiene formación en medicina, es médico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un médico termina siendo un trabajo y una profesión y un compartir y un caminar vital de constelador? O sea, ¿qué pasa ahí? Esta es una pregunta que ella en algún momento le lanza muy por encima, más la pregunta era por qué había dejado la medicina. Él no quiso referirse a esto es parte de lo que con lo que cierra la primera temporada, en la segunda temporada no se da continuación a esa conversación,
sino que se abre este segundo espacio en donde ella termina teniendo una relación sentimental con Dillard, con el hijo de él, sin saberlo, y cuando esto surge y ella se siente profundamente eh, conmocionada por el hecho de haber establecido sin saberlo una relación con el hijo de quien era su mentor, y ella le plantea, ¿verdad? Como esta parte de, bueno, pero no es que tenemos que profesar con el propio ejemplo, no es que tenemos que, o sea, calmar nuestras aguas antes de ir a navegar a las aguas de alguien más, ¿verdad? Entonces es como, pero ¿por qué no está siendo coherente? Y entonces él le dice, un momento, o sea, no es un tema de no ser coherente y le explica y le cuenta esta historia de la cual, que de paso de aquí de una vez anclo la historia de donde viene Dillard, este hijo de él, el único hijo que él tiene, y él cuenta precisamente de que haciendo su residencia en medicina, conoce a una paciente de la cual se enamora perdidamente y tiempo después se casan. Ella queda embarazada a pesar de que tenía condiciones particulares de salud que ponían en riesgo su vida ante un embarazo. Ella elige continuar con el embarazo, incluso ante la preocupación de él como pareja. Ella elige darle prioridad a su proceso gestacional, a su embarazo y a este nuevo bebé, que termina siendo Dillard precisamente. Ella sufre preeclampsia, ¿verdad? Que esto, para quienes no saben, es un incremento en la presión arterial al momento durante la gestación, pero que es normalmente cuando la mamá lo ha presentado durante la gestación, es muy común que en el momento del parto esto implique una condición de riesgo de muerte para los dos, para el bebé y para la mamá. Por lo tanto, normalmente lo que se atiende son procesos de cesárea para evitar justamente de que la persona en el momento en que empieza a mostrar cualquier mínimo aumento en la presión arterial, inmediatamente entra a cirugía para ya dar, digamos, cierre al proceso gestacional y que nazca el bebé. Pero claramente estamos hablando, ¿verdad? Según la historia, estaríamos hablando de hace unos 30, 40, bueno, como unos 30 años atrás más o menos, y no hubo esa previsión porque el parto pues se adelantó, la situación se agravó y la esposa de Samán, madre de Dillard, muere en el parto. Esta es la historia de pareja que tiene Samán, que por demás es un hombre solo, ¿verdad? No ha reformulado su historia de vida. Y por otro lado, esta es la historia de vida que marca a Dillard también en la conexión con sus parejas y en su posición en el mundo. Y aquí me detengo un momento para hablar desde las constelaciones familiares lo que significa la muerte en parto de una mujer. El sistema está programado, el sistema familiar, como una instancia de conexión y de creación de vida, está conectado o está programado, vamos a decir, el funcionamiento de esta energía que nos empuja hacia adelante, hacia la continuidad de la vida. La energía que hace que surja una flor en medio del asfalto, esa es la energía de vida de la que hablamos y que sostiene y que motiva los sistemas, incluyendo a los sistemas familiares como agrupaciones de personas a mantenerse en la vida y continuar y prosperar. Esa misma energía de vida va a repetir todo aquello que cree vida. ¿Ok? El sistema va a repetir todo aquello que cree vida, porque es lo natural en el sistema. Todo donde se cree vida va a ser repetido. Y todo aquello que cree muerte va a ser evitado, va a ser obviado. ¿Por qué? Porque el sistema busca mantener su conexión con la vida. Lo que pasa es que básicamente la muerte en parto, se los pongo en términos de un sistema corporal, es como una enfermedad autoinmune. El sistema sabe que el parto y que la gestación y el parto es necesaria para la continuidad de la vida, pero además está grabado el mensaje de la gestación es igual a muerte. Y esto es lo que hace que muchos sistemas entren en remisión y hayan uno o varios o bastantes de sus descendientes que una o dos generaciones después terminan no teniendo hijos, porque son memorias de parto no resueltas.
Si entrevistamos a esos descendientes y les pregunto, ¿por qué no quieren tener hijos? No, porque la vida está muy cara, no, porque es muy difícil, no, porque no sé qué, no, porque no sé cuánto. Van a decir 1500 razones por las cuales no es buena idea tener hijos, pero en el fondo la naturaleza emocional y particularmente espiritual y energética de lo que hace que tener hijos o tener descendencia no sea una buena idea, es que el sistema dice, si tenés hijos te vas a morir. Y a veces esta gente, ojo, termina adoptando y luego nace un hijo. ¿Por qué? Porque ya se superó el tema, simbólicamente se superó un primer parto. Es muy curioso cómo funciona el inconsciente. El inconsciente funciona a través de metáforas. Eso es lo que pasa, por lo que muchas parejas no pueden tener hijos, adoptan y quedan embarazadas de una vez. Es eso, ¿verdad? Simbólicamente, lo que el inconsciente familiar decía de si te quedas embarazada te vas a morir, es como que el inconsciente ve al adoptado, al hijo adoptado, adoptivo, y dice, ya no se murió, listo, ahora sí puede continuar la vida por acá. ¿Ok? Entonces, esta es la historia de pareja de la cual viene Samán, justamente. Viene de una historia de mucho dolor y sí, lo muestra el proceso. Realmente, aunque haya sido algo que eventualmente él haya trabajado, todavía es un tema que le moviliza. Como él lo logra ver y logra reconectar, pero particularmente lo que le moviliza es la memoria de dolor que él reprimió y que ahora logra reconocer desde un lugar diferente porque él tiene años de estar tratando de hacer un acercamiento con su hijo, con Diller, precisamente porque la conexión, porque este hijo, como es obvio, le conectaba con el dolor de la pérdida de su esposa y de lo que él pudo haber hecho diferente, lo que pudo haber actuado distinto, de que si la hubiese convencido de interrumpir el embarazo estuviera en vida, de todos los supuestos que no son más que lucubraciones de la mente y formas de distracción, pero él empieza a divagar en esto y en algún punto recién nacido este bebé, ante la muerte de su mamá, él trata de quedarse cerca, o sea, Samán trata de quedarse cerca y cada vez se le vuelve más doloroso esto. Y él empieza, deja al hijo, a su hijo, lo deja con una hermana. Esta hermana lo recibe, lo cuida como si fuese su propio hijo, pero él se aleja. Se aleja porque el dolor de la conexión con su hijo le lleva, o sea, la conexión con su hijo le lleva al dolor no resuelto de la pérdida de su esposa. Él empieza a transitar una serie de procesos eh, de conciencia, de conexión, de reconocimiento espiritual de su camino y termina encontrándose a Bert Hellinger y empezando a trabajar justamente toda la parte de constelaciones con él, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que da cuenta de que él deje la medicina, se dedique plenamente a hacer este acompañamiento, este abordaje y demás hasta la actualidad. Voy a pasar, a pesar de que esto es, bueno, ya hablé bastante de Dillar. Dillar es un hombre ya maduro, tiene casi 30 años, es hijo de Samán y de su esposa, es un niño que muere, su llegada al mundo implica y es bien interesante porque justo hoy también hablaba con una consultante acerca de la memoria de trauma en el parto y todo lo que significa nuestra llegada al mundo queda impregnado de una manera muy poderosa y para él es el lastimar justamente lo que ama y el sentir de la herida profunda de abandono. ¿Verdad? Es, el bebé no computa porque la madre no está, simplemente siente un vacío enorme. Por un lado, que es el vacío, la no pertenencia, que se reactiva cuando su tía, quien fue esta madre de crianza, muere. El tema de él de buscar a su papá surge después de que su madre de crianza o su tía paterna muere. Cuando ella muere, este vacío de papá y de mamá se vuelve inmanejable para él y se vuelve una búsqueda intensa de, en primera instancia, reclamo a papá de ciertas cosas, pero en el fondo es una reconexión consigo mismo. Esta reconexión lo lleva a un accidente, de ahí conoce a Ada, que es este otro personaje del cual no vamos a entrar hoy a hablar mayor cosa,
y luego posteriormente lo pone en el contexto y en el marco de reconexión con su padre y la segunda temporada es maravillosa para que vean esta historia de padre e hijo y de cómo se teje. Eh, Me devuelvo a Toprak, que es un personaje que empieza desde la primera temporada, pareja de Ada, y cómo y qué sucede ahí. Este personaje masculino es bien hermoso porque, bueno, para empezar tiene algo que nosotros no conocemos de primera entrada, por lo menos hablo de América Latina, porque esta etnia no está presente en este lado, diríamos, del charco, sino que es algo de Europa y de ciertas zonas en específico, España y algunos otros lugares por ahí. Habla de la etnia gitana, ¿ok? Entonces, Toprak es hijo de un jefe gitano que en algún momento, no es hijo, no, es nieto, perdón, es tercera generación. Aunque él ya no vive de esa forma nómada, directamente, tal y como la vivieron sus ancestros, sí la vive en una adaptación contemporánea. ¿Cómo hace él esto? Pues no teniendo un asentamiento fijo. Él va y viene y sé que todos aquí hemos conocido personas que de repente tienen esto y tal vez es una intrincación con memorias de mucha migración en su sistema. En el caso de Toprak es precisamente esta lógica de ser aquellos que no tienen donde recostar de forma permanente su cabeza de más allá, y con esto no hablo de que la migración sea mala, es cuando la migración se hace desde un lugar doloroso, desde un lugar angustioso. Y esta era parte, si se quiere, de la memoria. Este abuelo de él en algún punto es incriminado por un crimen que no cometió, es encarcelado, es ahorcado y su padre, es decir, el papá de Toprak, vive un sentido profundo de dolor, de separación de su padre, de ausencia y de conexión con su hijo. ¿Cómo el papá de Toprak iba a conectar con él si su propio papá no lo pudo hacer? Y no lo pudo hacer, ojo, porque no pudiera, porque claramente lo que vemos en esta información que muestra incluso la primera temporada de la historia de Toprak, no es porque el hombre no fuera amoroso o no tuviera esta posibilidad de acercarse genuina y de forma segura a este hijo, es decir, este abuelo con el papá de él, no porque no lo haya podido hacer, sino porque la circunstancia y el destino se lo impidió. Él fue encarcelado y nunca más pudo hacer. Este hijo, o sea, su padre quedó sin poder hacer la despedida con su propio padre. Este crimen quedó impune en la historia y demás. Entonces, Toprak se ancla mucho a esta ira reprimida de lo injusto, de la injusticia sucedida con su abuelo. Desde este lugar de ira, vemos que es un personaje iracundo, ¿verdad? Como decimos acá, de mecha corta, que fácilmente puede caer en los extremos y puede caer, ¿verdad? En, en, en ser un personaje muy intenso en sus posiciones. Y sí esta sensación de no poderse quedar, ¿saben? Como la necesidad de estarse moviendo. Y lo digo porque desde que él conoce, bueno, desde joven, ¿verdad? Según lo plantea la historia, él tiene este asunto de que migra a un par de países y luego regresa otra vez a Turquía y ahí se lo topan y de hecho en la misma serie él incluso va a volver a migrar al país de donde es la madre de su hija, porque de alguna manera, pues bueno, él quiere hacer ese movimiento y ese es el cierre de la segunda temporada, de que él va a volver a migrar y se va a volver a ir. Pero este escenario, entendiendo de que él viene de una etnia gitana, que viene precisamente de esa conexión, pues obviamente nos hace sentido de que su destino esté marcado por la movilización y por la imposibilidad de asentarse o de enraizarse en algún lugar. Lo cual también para Ada es todo un tema, porque no voy a hablar del personaje del papá de Ada, porque realmente eso es parte de lo que va a mostrar la tercera temporada. Va a estar bien interesante en este sentido. Hay una reconexión ahí con la historia del padre de ella,
que va a retomarse en esta temporada. Pero bueno, esa es la historia de Toprak, pareja significativa para Ada. Y luego viene Selim. Ajá. Muchas gracias. Ya casi atiendo las intervenciones de Tati y de Johnny. Luego sigue Selim. Selim es un hombre bueno. Es un hombre que, bueno, es el esposo originalmente, el primer esposo de Hadas, su segunda pareja significativa después de Toprak. Selim es ingeniero. Toprak es músico, por cierto, de profesión. Nada casual que en la tradición gitana también la música tiene un papel preponderante y vemos cómo Toprak viene marcado por ese destino de conexión con la música y también por ese destino de conexión con el movimiento, con estar en movimiento. Selim, por su parte, eh, es este esposo muy entregado, un hombre bueno, totalmente, ¿verdad? Intachable y demás. ¿Cuál es la historia de la que viene él? Él de niño tenía problemas de visión y bueno, tenía un papá que le trataba de la mejor forma posible, que igual era bastante traumática para él, y una madre profundamente entregada. Curiosamente, él de pequeño tenía alrededor de unos 10 años por ahí, vive en un terremoto y en ese terremoto muere la mamá. Él queda enterrado entre los escombros del edificio en el que vivían con la mamá muerta durante por lo menos 2 o 3 días. Cuando a él lo llegan y lo encuentran, él estaba vivo, la mamá claramente fallecida, y él, adivinen qué, se vuelve ingeniero. Y hay una parte, hay un par de ocasiones, 2 o 3 veces en la historia, él dice, es que yo no puedo dormir, no duermo dentro de un lugar que yo no haya construido. Y esto nos habla de su memoria de trauma acerca de la pérdida de su mamá y de sentir que no la pudo salvar. Esta posición de hombre bueno, de hombre entregado y sobre todo de hombre salvador es lo que él intenta replicar con Ada. ¿Ok? Él intenta convertirse en salvar a Ada de Toprak, de la relación con Toprak, del dolor que le generó esa relación. Él intenta salvarla a ella simbólicamente como si salvando a Ada salvase a su mamá también de una relación conflictiva, la relación con su propio padre, de una relación conflictiva, dolorosa y dificultosa. Entonces, esa es la historia de Celine, del por qué él se aferra tanto a Ada, del por qué no la suelta, del por qué, como diríamos acá, se emperra con esa persona, en vez de reconocer que es una persona que no está disponible ni siquiera para un proyecto de vida con él y bueno, pasan cosas entre ellos, que es parte de la trama, de la primera, particularmente de la primera temporada, en donde se ve el arranque de ellos como pareja en matrimonio y termina la serie, su primera temporada, con el divorcio. Y es muy hermoso ver esa transición de cómo él vive esto. Y bueno, en este caso además, luego cómo para él es indispensable el estar presente para una nueva vida que llega a través de él, ¿verdad? Él tiene ahí, hay toda una historia ahí de por medio, pero bueno, hay una persona que queda embarazada de él durante la primera temporada y parte de lo crucial en la ruptura y en la separación de Ada es el reconocimiento del anhelo de su paternidad y del deseo de poder dar sostén a esa nueva vida. Uh-huh. Eh, Voy a hablar poco más, creo que voy a hablar tal vez de Fico y de Erdem muy brevemente. Fico es un personaje que entra desde el primer capítulo, es aquel que se convierte en pareja de una de las... Si ustedes ven todos estos personajes masculinos que he hablado hasta el día, hasta este momento, digo, está Saman, Toprak, Selim y Dillar, todos estos tenían que ver con Ada. Las otras dos coestrellas de esta serie, o las otras protagonistas que también son importantes, se llaman Sebji, una, y la otra se llama... Ay, se me fue. Ah, no, no, ahorita me acuerdo del nombre de la macha. Leila. Se llama Leila. Voy a apuntarlo porque luego se me olvida. Entonces, Sebji es
digamos, es una de estas tres amigas, Ada, Sebji y Leila, son los tres personajes sobre los cuales se construye la historia y todo lo demás, vamos a decir de alguna manera, va sumando a estos hombres, aparecen con sus historias y demás para tratar de entender y clarificar el por qué son como son en relación con ellas y por qué son como son en relación a toda la otra red de conexiones y de gente involucrada en las historias que se muestran. Pero bueno, entonces Sebji conoce a Fiko desde el primer capítulo, es de los primeros personajes masculinos de hecho creo que es el primer personaje masculino que se muestra con más claridad, además del papá de Sebji. Pero en este caso es una relación que va evolucionando a lo largo de todos los capítulos hasta que termina la primera temporada con el matrimonio de Fiko y de Sebji. Aquí tal vez lo más importante es entender cómo Fico queda en manos de la crianza de su madre de crianza, de la segunda esposa de su padre, él y su hermano, ¿verdad? Viviendo profunda agresión, totalmente siendo despreciados, y agresión física y demás. O sea, entonces él cuenta esta historia de muchísimo enojo con esa madrastra, ¿verdad? Con esa madre de crianza y también claramente con su padre por no haber intervenido. Esa posición de víctima ante esa mujer, curiosamente lo hace conectar mucho con su energía femenina y de hecho es el personaje que da de comer a los otros, que trabaja en un restaurante, que tiene esta conexión con la comida, con la energía de nutrición. Y quienes han visto esta serie podrán notar que también sus rasgos tienen que ver, sus rasgos comportamentales, de comportamiento, de acciones y demás, tiene que ver mucho desde este rol femenino de sostén, ¿verdad? De protección, de nutrición, insisto. Eh, Él básicamente es comerciante, ¿verdad? Como lo menciono, originalmente tiene un restaurante, el cual tiene que cerrar por diferentes cosas, y todo su transitar tiene que ver con la reposición de su padre en su historia de vida. Claramente aquí habría cosas que hacer en relación a mamá, diríamos, para él, pero eso no lo muestra por lo menos la serie de momento. Trabajar el tema de la reconciliación con su padre le permite estar en un mejor lugar para algunas cosas que se movilizan en su vida, pero aquí este personaje me parece muy interesante y muy real en el tanto el trabajo que podemos hacer desde constelaciones es de una constante evolución. No es de un evento puntual, yo vine, así como vine, me corté el pelo y me fui, sí, pero el pelo vuelve a crecer. O sea, la vida continúa, nuestras lealtades resurgen desde otros lugares, no las mismas, sino otras diferentes. O sea, la vida continúa y en ese continuar también nuestra experiencia y nuestra evolución se sigue manteniendo ahí. ¿Ok? Entonces, ahí en ese llamado. Entonces, este personaje de Fico es interesante, insisto, porque nos muestra cómo la memoria de abuso, de violencia, de dolor en un hombre puede mermar su fuerza de sostén, de presencia y demás, y conectarlo más hacia la suavidad del femenino y menos hacia la contundencia de la fuerza masculina. Y luego está Erdem, que es la pareja de Leila, la tercera amiga de la serie, cuyo trama está marcada por la traición dentro de la familia. De aquí, díganme quién no ha conocido o ha tenido por referencia alguna traición dentro de la familia. Un hermano que traiciona a otra hermana, que de hecho esa es la historia de la mamá de Erdem y uno de sus hermanos. La mamá era viuda, Erdem era el mayor de varios hijos, pequeñitos, os estamos hablando de una historia que sucede cuando él tenía menos de 10 años. Y la mamá tenía a Erdem de hermano mayor y tenía otros dos niños pequeños, incluso yo creo que uno de pecho, ¿verdad? Y demás, y tenía una vaca para sobrevivir. Y lo que Erdem hacía era ir y ordeñar la vaca, vender la leche entre los vecinos, que además de eso ayudaba a las vecinas y a la alimentación de los niños de la comunidad, digamos. Y con el dinero que recogía, compraba otras cosas y lograban sobrevivir. El hermano de esta mamá, es decir, el tío de Erdem,
Llega a exigirle dinero a su hermana se niega porque ni tiene, ¿verdad? Y de todas maneras, o sea, tampoco le va a dar dinero cuando está ella realmente apenas ajustándolo para poder sobrevivir con sus hijos. Le dice que no, el hermano va, se roba la vaca y los deja a ellos sin sostén. Esto hace que pasen por la boca de Erdem, sale esta historia, hace que ellos pasen una semana sin tener que comer y la mamá finalmente decide separar a los hijos y distribuirlos entre otros familiares para que no mueran de hambre. Y así es como Erdem, a una edad muy temprana, por una traición familiar, se ve desplazado del abrigo, del cobijo y de la cercanía de su madre. ¿Ok? Y esto marca su posición y su relación con Leila. Como desde esta traición, desde el huir, desde el robar incluso, que es la historia del tío, por cierto, ¿verdad? Él entra en lealtad con el tío y curiosamente, aunque lo deteste, ¿verdad? Aunque deteste a este tío, resulta que termina en algo que en constelaciones llamamos tío, yo como tú. Y repite ese destino. Y bueno, en efecto, como dice K, de las historias más tristes, la de Erdem, correcto. Y eso que apenas si nos da un atisbo, pero el dolor de lo que él vive es tanto que alcanza precisamente toda su historia de pareja y le impregna. Y entonces vean, gente, de verdad vemos, porque la serie es perfecta para entender cómo estas historias, todas estas historias, exceptuando incluso la de Samán, que no nos ha dejado entrever qué pasó en su niñez, pero sí a nivel transgeneracional, migración de su bisabuela, la muerte de su esposa, Toprak, el asesinato de su abuelo con un crimen que quedó impune, de su abuelo, perdón, su papá totalmente lejano y distanciado, y él distanciado de su padre, de la misma manera que su padre no pudo estar presente, de alguna manera Toprak, perdón, trata de replicar esto en su historia con su hija. Todos estos hombres vienen marcados por historias, casi todos, historias muy dolorosas de su propia infancia. Y toda esta conversación del día de hoy y el hablar de las historias de estos hombres también es visibilizar de que si bien es cierto a nosotros nos duele todo lo que ha pasado y todo lo que nuestros ancestros también pasaron, que por cierto, está bien reconocerlo, ya que nos siga doliendo, es, voy a decirlo así, es puro chancho cross. Es deseo, ¿verdad? De realmente de hacer nuestro el drama ajeno que ni siquiera viene a cuenta. O sea, ya ellas lo vivieron. O sea, ¿para qué vos estás replicando o queriendo mortificarte o traumatizarte con el dolor de alguien que en primera ya lo vivió, ya lo superó y lo hizo también que logramos nacer nosotros de esa descendencia? O sea, que nos queda ahí, ya por favor soltemos, ¿verdad? Entonces, a partir de esta conciencia y esta claridad de que la historia de los anteriores les pertenece a ellos, podemos honrar y también reconocer que todos los que estamos ahorita aquí vivos, 23 de junio del 2026, estamos haciendo lo mejor que podemos con toda esa memoria de trauma pasada de nuestros ancestros y con toda la memoria de trauma propia. Y que aquí los hombres no son ni mejores ni peores que nosotras, son igualmente víctimas de víctimas que están tratando de hacer lo mejor que tienen con sus historias, que por cierto a veces nos negamos insistentemente a reconocer las mujeres, ¿verdad? Porque pareciera ser que la historia de la mujer es como más importante, cuando en realidad es igual de dolorosa. Entonces, dicho esto, este espacio y esta conversación y estos temas eran específicamente para tratar de dar esa visibilidad también a las historias de dolor, de trauma y las memorias de las cuales estos hombres construyen las relaciones con los otros personajes presentes en la historia y que puedan disfrutar tal vez con un poquito más de claridad de qué es lo que está mostrando detrás cada una de estas eh, personas o personajes dentro de esta trama. Entonces voy con la intervención de Tati. Dice Tati, me quedó una duda de la sesión pasada de papá. Si mamá nunca en vida da acceso a papá, la energía solo se movería hasta que ella no esté en este plano
si fuese el caso. Muchas gracias, Tati, por tu consulta. Cuando hablamos del permiso para mirar al padre o para tomar al padre, puede suceder en dos vías. La primera, que mamá nos dé permiso, y he de decir que para que esto sea así, mamá tiene que liberar memoria de trauma. Consecuentemente, por eso era que yo mencionaba de que no es lo mismo de que mamá nos diga, no, para mí está bien que usted vea a su papá, que usted se lleve bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Una cosa es decirlo y otra cosa es bailar con eso. Y bailar con eso es que si nosotros tenemos contacto con ese hombre, a ella se le van a salir, ¿verdad? El fuá interior de todo lo guardado en relación a esa persona. Entonces, la única forma que por lo menos yo he identificado hasta este momento, diría, ¿verdad? De momento a este tiempo, es constelándolo, abriendo un campo que nos muestre que ella realmente está en disposición de dar ese permiso. ¿Quién lo puede abrir? Lo puede abrir la propia madre y lo puede abrir el hijo. Si la madre no está viva, lo abre el hijo. Vos constelás la relación con tu papá, poniendo a mamá y pidiendo permiso, y ahí saldrá si realmente ella está dispuesta y disponible y a bien con darte ese permiso, o si de repente dice que no, y a eso hay que también respetarlo, ¿verdad? Y parte de ahí del proceso es, o sea, lo respetamos, pero lo dejamos en una invitación a un continuará. Y se hace una segunda constelación que, en términos generales, en un siguiente movimiento, prácticamente siempre la madre termina dando permiso porque ya se ha reconciliado algo más profundo. E insisto, esto se hace con mamá en vida o no. Pero la respuesta sería trabajarlo a través de una constelación, concretamente ese permiso del que vos hablas. Y si algo queda en duda, Tati, por favor me lo anotas por acá. Dice Johnny, soy nueva en este tema de las constelaciones. Me pasaron el link y tal vez logre entender un poco sobre este tema. Tengo 62 años y siento que toda mi vida he llevado una carga que no me deja completar o no logro finalizar mis metas. Muchas gracias, Johnny. Es exactamente el tema que tuvo una consultante con quien tuve el honor de compartir. Muy agradecida de poder compartir ese espacio de consulta ahora, el día de hoy. Dice, y por más que lo intento, lo financiero es como atado a no llegar al éxito. No me siento feliz y mi pareja y yo más bien nos vamos separando. Esa sería definitivamente te diría, ¿verdad? Trabajar con constelaciones para este tipo de momentos vitales en donde decís, bueno, ya tengo esta edad, tengo esta conciencia, tengo esta comprensión. Te agradezco mucho que lo hayas planteado también de forma abierta para poderlo mencionar y poderlo compartir y reflexionar en torno a esto. Yo te diría que sí hay un proceso hermoso de liberación y de transformación que podemos hacer, que las constelaciones familiares te podrían dar muchísima claridad y particular conexión con esta parte de reconciliación. También te diría de oficio, y como le digo yo a quienes llevan formación conmigo, de manual, empezar a trabajar la relación con mamá. Es muy importante. También te puedo recomendar, me siento como extraña, pero bueno, te puedo recomendar este libro que es para trabajar la relación con la madre. Está disponible en Librería Internacional por cualquier cosa. Quien te pasó el enlace de esta sesión te puede pasar el número de contacto y ahí con mucho gusto yo te mando el enlace para que puedas verlo. Igual puedes pedir en Librería Internacional el libro Madre de Constelaciones Familiares de María Julia, ellos ahí lo tienen disponible. Eso te va a ayudar para que no solamente para empezar a reestructurar tu relación con mamá, sino también para trabajar el tema de prosperidad, aunque no es el fondo del libro, realmente el trabajo con la relación con la madre te ayuda a entender, porque mamá es nuestra conexión con la abundancia, ¿ok? La madre es la conexión con la abundancia y de hecho la madre es la conexión con la pareja, porque la madre es la primera persona con la que establecemos una relación, ¿ok? Entonces, mamá nos enseña de las relaciones y a vos, mamá, también te enseña de lo femenino, ¿verdad? Y de qué buscar. Y sí, Johnny, estamos hablando de Costa Rica y perfecto, entonces dile a tu hija que te pase el número de contacto mío si quieres que te dé más información o igual, como te digo, en Librería Internacional, en cualquiera de todas las librerías internacionales o en internet lo puedes comprar. Entonces, te diría empezar por mamá,
trabajar la relación claramente con el padre, porque esa es tu esencia masculina, ¿verdad? La relación y la conexión con tu papá. Y de ahí en adelante se abre un mundo de posibilidades que muchas de las personas que están aquí sé que lo han vivido, sé que lo han mirado también a partir del compartir procesos de constelaciones en los escenarios de otras personas, ¿verdad? Acompañando como representantes, participando de los procesos terapéuticos, ¿ok? Entonces eso sería como lo que les puedo compartir hasta acá, chicos. Espero haber sido de contribución y no haber hecho mucho spoiler. En realidad no puedo hacer... Hago spoiler solamente si no han visto la serie. Vean la serie. Quienes no la hayan visto, por favor, véanla. Y luego vuelvan sobre esta conversación porque de seguro que van a entender muchísimo más. Y también recordarles que en la página, en el canal de YouTube para Johnny y para todos los demás, recordarles que está disponible un montón de charlas, bueno, que de mi otra yo hay como por lo menos 5 o 6 charlas grabadas, tanto de las sesiones, de las ediciones anteriores de la serie, como con solo esta, digamos, ahí ya, pues ya hay 3, ¿verdad? Entonces, hay temas de pareja, hay temas de abundancia, hay temas de un montón de cosas. Chicos, la información está, así que si quieren, pues pueden ir, compartirla, revisarla para ustedes y espero que de verdad sea de muchísima contribución. Les mando un enorme, enorme abrazo, que estén súper bien y estamos en contacto. Ahí en estos días vuelvo a publicar alguna charla por si quieren unirse y voy a estar muy feliz de coincidir. Que estén súper bien, feliz noche.